La paz de Dios. Soy la hermana Reina Cruz Reyes del Presbiterio Suroriente, alumna del primer grado del Instituto Teológico San Pablo, plantel central. La carta que veremos es la primera carta a Timoteo. El escritor es Pablo. El destinatario Timoteo. Se escribe aproximadamente por el 64 después de Cristo. Consta de 6 capítulos. Timoteo quiere decir, 1, que honra a Dios. Su madre Loida y su abuela Eunice, judías, se convirtieron en creyentes en el Señor Jesucristo. Su padre era griego. Se cree que murió antes de que Timoteo conociera a Pablo. Timoteo era de Listra, en la provincia romana de Galacia. Pablo lleva a Timoteo a Cristo durante su primer viaje misionero. Cuando Pablo vuelve a Listra en su segundo viaje misionero, es ahí donde Pablo escoge a Timoteo para que lo acompañara. Aunque Timoteo era muy joven, tenía una reputación piadosa. Timoteo era el discípulo, amigo y colaborador de Pablo por el resto de la vida del apóstol Pablo. Frecuentemente, Pablo menciona a Timoteo. Ministró con él en Berea, Atenas, Corinto y lo acompañó a su viaje a Jerusalén. Estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento romano. Fue a Filipos después de la liberación del apóstol. Muchas veces Pablo envía a Timoteo como representante a las iglesias. Primera de Timoteo se muestra como pastor en Éfeso. Timoteo fue encarcelado y liberado en algún lugar, de acuerdo a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 23. Aunque algunos atacan el hecho de que Pablo escribe las cartas pastorales, estos no toman en cuenta que los temas centrales de la teología es como la de Pablo, incluyendo la inspiración de las Escrituras, la elección, la salvación, la deidad de Cristo, su obra como mediador. Los temas a tratar en estas epístolas pastorales requieren un vocabulario diferente al que Pablo usa en otras epístolas. Al parecer, Pablo escribe Primera de Timoteo y Tito poco después de su liberación del primer encarcelamiento romano. Después del encarcelamiento, Pablo visita varias ciudades en las cuales había ministrado, incluyendo Éfeso, dejando ahí a Timoteo para hacer frente a problemas que habían surgido, tales como las falsas doctrinas, desorden en la adoración, la necesidad de líderes aptos, capacitados para el servicio y el materialismo. Pablo siguió a Macedonia, desde donde escribe esta carta para ayudar a Timoteo con su labor en la iglesia. La carta contiene instrucción pastoral de Pablo a Timoteo. Debido a que Timoteo estaba bien versado en la teología de Pablo, no hubo necesidad de darle instrucciones doctrinales. La epístola contiene verdades teológicas como la función apropiada de la ley, capítulo 1, versículos del 5 al 11, la salvación, capítulo 1, versículos 14 y 16, y capítulo 2, versículos 4 y 6. Los atributos de Dios, capítulo 1, versículo 17. La caída, capítulo 2, versículos 13 y 14.
la persona de Cristo, capítulo 3, versículo 16 y capítulo 6, versículos 15 y 16. La elección, capítulo 6, versículo 12. La segunda venida de Cristo, capítulo 6, versículos 14 y 15. En los capítulos 2 y 3 estaba la enseñanza del rol de las mujeres. Debido a que en la iglesia habían mujeres que seguían viviendo vidas impropias, centradas en ellas mismas, y esta práctica era trasladada al servicio de la adoración, esto se convertía en una distracción. Y ese fue el motivo por el cual pues Pablo se ve en la necesidad de escribir y enseñar cuál es el rol de las mujeres. Sobre si el anciano debía ser esposo de una sola mujer, esto es, y más bien se refiere a la pureza moral y sexual, ya que era o es una de las áreas de mayor propensión a fallar de parte de los líderes de la iglesia. Esto es desde antes hasta hoy. Pablo da un perfil de los falsos maestros a Timoteo diciendo: los falsos maestros se revelan a sí mismos al enseñar otra cosa. No se conforman a las sanas palabras. No concuerdan con la enseñanza sana. Rechazan la doctrina de la que es conforme a la piedad. Se caracterizan por el pecado. A los que tienen en abundancia enfrentan una constante tentación a sentirse superiores, arrogantes, muy por encima de los demás. Pero Pablo los llama a ser buenos administradores de los recursos que Dios les dio.